En el año 1985, en las primeras elecciones legislativas de la recuperada democracia, el radicalismo gobernante instaba a que se votara por sus candidatos a legisladores nacionales con el eslogan "No le ate las manos al presidente". El título de la editorial de hoy es "Desatado es un desastre". De repente, las decisiones que ha tomado Javier Milei en la semana que dejamos atrás, montado en su triunfo en las elecciones porteñas que supo nacionalizar, dotaron de una importancia suprema a las elecciones de octubre de este año, cuando se definirá de qué modo quedará constituido el Congreso Nacional a partir de diciembre. Si en esa nueva conformación La Libertad Avanza, con sus subordinados aliados del PRO, surge como significativa minoría, Milei tendrá las manos libres para gobernar por decreto. Decretos, quedó esta semana a la vista, siempre funcionales a la aplanadora fascistoide de mercado, con más motosierra contra los más desprotegidos. Repasemos si no. Eliminó aranceles para los teléfonos importados y las cargas internas para televisores y aires acondicionados que vienen del exterior. Una exigencia del FMI, golpe durísimo a la industria de Tierra del Fuego que quedará devastada. Limitó el derecho a huelga, avance autoritario contra la protesta social, debilitando la capacidad de los trabajadores organizados para defender sus condiciones laborales. Retiró a la Secretaría de Educación del proceso de paritaria, provocando una descentralización sin recursos, debilitando la negociación por aumentos salariales docentes, que es crítica y se agrava cada mes, siendo que los únicos aumentos que tienen a nivel nacional provienen del incremento de la carga horaria, que derivará en la fragmentación del sistema educativo. Desreguló la Marina Mercante, permitiendo el ingreso irrestricto de buques y tripulaciones extranjeras, lo que implicaría pérdida de empleos argentinos, precarización laboral y riesgos ambientales por falta de controles efectivos. Limitó la intervención del Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación en procesos gremiales y electorales, dejando desprotegidos a los sindicatos frente a impugnaciones y conflictos. Y retiró a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, condenando a la Argentina al aislamiento sanitario global, perdiendo los niveles de asistencia que brinda ese organismo, el acceso a vigilancia epidemiológica y excluyéndola de los avisos tempranos de alertas sobre pandemias, solo para seguir a Trump, que abandonó a la Organización Mundial de Salud, pero desde el lugar de autosuficiencia en materia sanitaria de los Estados Unidos. Decretos que deberían ser rechazados por la justicia, dadas sus condiciones de anticonstitucionales, o por lo menos susceptibles de serlo. Sin embargo, no se sabe de ningún fiscal que haya instrumentado una medida cautelar que sofrene su implementación. Es que para la justicia, estos no son los tiempos. Enfrentarán o entrarán a jugar una vez que las elecciones determinen si el presidente ganó o no, y lo harán de acuerdo al resultado, a favor o en contra. Por eso, se precisa de diputados y senadores que frenen a Milei y sus ínfulas monárquicas. Ahora, el gobierno, desde lo económico, está angustiado porque sufre demasiado la obligación de repagar las deudas contraídas y el tener que hacer frente a los déficits de cuenta corriente y al déficit comercial que se avecina. Es que había anunciado, inmediatamente después de recibir el préstamo del FMI de 20.000 millones de pesos, que iba a tener 50.000 millones de dólares de reservas, pero nunca llegó a haber esa cifra y desde entonces las reservas van cayendo, aunque lo hagan suavemente, y en la semana que dejamos atrás se perforó el piso de 38.000 millones. Esa realidad, que desespera a Milei, lo llevó, insuflado de ánimos tras la victoria electoral en la ciudad de Buenos Aires, en la primera entrevista que concedió a Antonio Lage, a pretender explicar que el resultado de un ilícito podría ser lícito. Secuestre gente, trance falopa,
trafique armas, que total. Es más, anunció que enviarían un proyecto para reformar la ley penal tributaria, la ley cambiaria tributaria, la ley penal cambiaria, normativas que están para descubrir quiénes tienen dinero en negro. Con ese proyecto de ley para desregular y cambiar esas normativas, harán que no se persiga a la gente que vaya a gastar los dólares ahora. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Necesitan imperiosamente dólares y están diciendo: no se preocupen ahora ni en el futuro, porque vamos a cambiar las leyes y en el futuro nadie los podrá perseguir. Pero no tardó en llegar la advertencia del Tesoro norteamericano y del Fondo Monetario. Acá seguimos con las normas que impiden el blanqueo de plata ilícita. La plata de ilícito no se blanquea, porque es un delito. Y hasta los de la ANCHAM, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, le hicieron saber que en ningún país se admite que el delito financiero, el narcotráfico, el contrabando y demás, sean premiados o se les permita un blanqueo. Todo eso hizo que el esperado anuncio del programa Tus dólares, tu decisión, con el pomposo agregado reparación histórica de los ahorros, contraste mucho con las expectativas que habían generado. Terminó siendo un anuncio de esterilización de capitales, que, en todo caso, blanquea plata negra, pero de actividades lícitas, cambiando algunos límites que imponían ciertas regulaciones disparatadas, que entonces a muchos les simplifica la vida. Pero eso no tiene nada que ver con la estupidez que Milei dijo en aquel reportaje con Laje. Tener que limitarse a eso cuando aspiraban a impulsar un blanqueo que les redituara más de 22.000 millones de dólares, que fue lo que juntaron con el blanqueo del año pasado, los sacó. En la reunión anual de la ANCHAM, Facundo Gómez Minujín, presidente de la entidad y representante del JP Morgan en nuestro país, hizo un discurso cargado de críticas al gobierno, asegurando que en la Argentina no se reconoce que haya calidad institucional suficiente como para hacer inversiones, que lo del dólar colchón y todo eso generaba incertidumbres, reclamando que sin reforma laboral y reforma impositiva no iba a haber inversiones y asegurando que hoy las empresas estadounidenses en el país están sufriendo una situación de asfixia. Milei, como respuestas, solo tuvo pavadas. Hasta habló del aborto, instándolos a invertir porque la Argentina está baratísima y vamos a crecer como pedo de buzo. Frente a un foro que no aplaudió su breve discurso e incluso la mitad lo dejó solo cuando fue a saludarlos antes de irse. Y el Toto Caputo estuvo con una actitud de patotero cuando le preguntaron si aprovecharía este plan para blanquear el dinero en negro que tiene fuera del país y bajo el colchón. A los gritos, «¡Retractate, retractate!», arremetió contra el periodista. Pero nada dijo de su casi inconmensurable fortuna de 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de pesos, con un aumento en el último año de 20 veces lo declarado en 2023 en su declaración jurada, y 2 departamentos, 3 cocheras, lotes en Pilar, en Benavides, en Villa La Angostura, un campo en Santiago del Estero de 81 millones de metros cuadrados, un yate, un gomón, una camioneta Volvo XC90 T6, 2 camionetas Kia Carnival y un cuatriciclo Yamaha. Tiene casi todos sus ahorros en el exterior, una suma equivalente a 2.469 millones. La mayor parte del patrimonio está invertido en el fondo de inversión FIMA Premium clase A, evaluada en 10.965 millones, y además declara participación en las empresas Sacha Rupasca Sociedad Anónima, Palmer Alchico Sociedad Anónima y Anker Latinoamericana Sociedad Anónima. Grande sería el aporte del Toto Caputo a las reservas si se sumara al plan que él mismo pergenió. A veces, frente a todo eso, es hasta romántica
casi una remembranza del Quijote luchando solitariamente contra los molinos de viento que la avanzada cultural de la derecha, cruel e insensible, pareciera instalar, la imagen de Sergio Siliotto enfrentando las consecuencias de un modelo que se quiere imponer sin importarles cuánta gente quede afuera. En la semana se lo vio renegando por la ecuación del empleo privado de Milei en números. Un monotributista ganado por cada 2 puestos de trabajo formales perdidos. Y por la nueva figura que permite que puedan contratarse hasta 3 trabajadores en relación de dependencia, pero bajo la categoría de colaboradores, es decir, monotributistas. Solo iban 10 meses de la gestión libertaria, último registro, y el sector público en La Pampa había sobrevivido, pero el privado había despedido a 2.100 trabajadores formales. ¿Cuánto más ya habrán perdido sus empleos? ¿Cuántos seguirían cayendo en el desempleo en medio de una depresión económica continua, donde la capacidad instalada de la industria fue del 54,4% en marzo, la más baja en 12 meses, mientras que la actividad industrial se desplomó un 4,5% mensual en el mismo periodo, su peor caída desde diciembre del 23, cuando Milei aplicó un salto devaluatorio del 118%? ¿Cuántos empleados privados menos habrá en La Pampa después de los 2.100 que fueron despedidos hace ya 8 meses? El atroz panorama lo describió Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Los intendentes ven que falta el laburo y que el tema no arranca y cada vez más acuden a nosotros. Nunca las provincias tuvimos tan pocos recursos y tantas responsabilidades, agregó. La Pampa no escapará a ese cuadro, pero la concepción del gobernador difiere de las recetas libertarias que los oligopolios mediáticos venden como las únicas posibles, pues hasta cuentan con respaldo electoral. Con el argumento de que es un freno para el incremento de precios, Milei insta, directa o indirectamente, a que las empresas ajusten los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Siliotto resiste a esa bestialidad y, convencido de que mayor poder adquisitivo del salario es mejor calidad de vida, más consumo y más actividad económica, acordó en paritaria con la intersindical. La UTELPA finge descontento porque su interna se lo impone, un aumento salarial remunerativo y bonificable del 30% desde enero y por el semestre, muy por encima de la inflación proyectada para el período, instrumentando una clara recuperación del poder adquisitivo de los empleados y jubilados públicos, potenciado desde el Estado el consumo y la actividad económica. A eso se le sumó lo que el comerciante castense Iván Gebruers calificó como un gol de mitad de cancha: las promociones del Banco de la Pampa, porque el 20% sin interés en 20 cuotas es estupendo, dijo, y tendría que seguir siempre y no cortarla nunca. Muy descriptivo fue el lector del diario La Arena, Daniel Espósito, al opinar en la edición de ayer que comerciantes y ruralistas han dado a conocer públicamente la acuciante situación por la que están atravesando. Son distintas cuestiones las que los mantienen profundamente preocupados, pero hay una coincidencia a la hora de pensar ante quién hacer el reclamo: el Estado, al que recurrentemente lo acusan de ineficiente y malgastador, beneficiando a los planeros que viven de los subsidios. Son la eterna contradicción de una mente sin recursos, sostiene Espósito, porque aborrecen del Estado cuando les suben un impuesto y enseguida le piden que se quite trabas y presiones para poder producir. Explica que los comerciantes locales, embanderados detrás de la defensa de la fuerza del mercado sin intervención estatal, terminaron, una vez más, recurriendo al pedido de auxilio dirigido a la banca provincial. Para muestra, algo puntual a los comercios del centro. El municipio de Santa Rosa los beneficia, siempre a los del centro, siempre
agrego yo, con una semi-peatonal que pagamos todas y todos los vecinos de Santa Rosa. Y los comerciantes se molestaron por las demoras, consiguiendo una exhibición de pago de tasas hasta fin de año, es decir, mucho más allá del final de obra. Y los ruralistas tienen un discurso parecido. Cuando se les anegan los campos o la sequía los afecta, piden la declaración de situación de emergencia o desastre. Les perdonan el pago de impuestos, les dan aportes no reintegrables y créditos subsidiados, y ahí se recuperan. Cuando hay que pagar impuestos, el Estado parece confiscador. Pero campaña tras campaña, si va mal, las pérdidas se comparten con el Estado. Y si va bien, no se comparte con nadie. Y se llenan la boca hablando de sus inversiones y del riesgo empresario que en realidad nunca asumen. A la hora de la verdad, cuando las papas queman, se acuerdan que en esta sociedad al único que pueden recurrir para pedir auxilio es a ese mismo Estado que tanto critican, asestó en su carta del lector este vecino Espósito. Y las papas no dejan de quemar. Los intendentes de Bernasconi, Germán Rauschenberger, de General San Martín, Jessica Sibert, y de Jacinto Arauz, Santiago Agoni, reclamaron ante Vialidad Nacional por la demora en las obras de alteo y reparación en la Ruta Nacional 35, especialmente en el tramo afectado por el colapso del puente sobre el arroyo Chasicó, a la altura del kilómetro 65, por el temporal del 7 de marzo que devastó a Bahía Blanca. Demoras en tratamientos de salud, dificultades para el transporte de bienes y personas y riesgos adicionales debido a la deficiente señalización y estado de los desvíos existentes son las consecuencias de la desidia del organismo nacional. La pérdida del empleo de uno o los dos integrantes de un matrimonio, o que a uno de los dos que trabajaba de manera informal ya no le estén llamando a ninguna de las changuitas a las que los convocaban, y hoy no les alcanza siquiera para los alimentos, admitió la responsable del IPAB que son las causas por las que ha caído un 10% el pago de las cuotas de las viviendas sociales. Y puntualmente también, al contemplar la alarmante situación, Silioto no dudó en respaldar la postura de la Asociación Docentes Universitarios, la ADU de La Pampa, cuyo secretario general Santiago Audicio cuestionó el vaciamiento de la universidad pública que está provocando el gobierno nacional con la aplicación de presupuestos congelados en ítems como los gastos de funcionamiento y la negativa a mejoras salariales acordes a la inflación para los trabajadores durante el paro universitario que para los medios nacionales, también los del palo, pareció que no ocurrió. No habrá de dudar Silioto en acompañar la iniciativa que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional presentarán en diputados para hacer frente a los recortes del gobierno, de ley de financiamiento educativo que fije la suba del presupuesto mínimo que las universidades necesitan para funcionar año a año y que se garanticen las subas de los salarios con ajuste a la inflación, incluso contemplando retroactivos. A fines del año pasado, el gobierno de Milei logró vetar una iniciativa aprobada por las dos cámaras del Congreso, pero la idea de los rectores es volver a la carga con la nueva iniciativa. Y en Santa Rosa, gravísimo. El secretario de Obras Públicas tuvo que admitir que el intendente Luciano Di Napoli determinó que no se llevarán adelante las obras de pavimentación de calles ya pagadas por los vecinos en consorcios, porque no hay plata, diría Milei. A través de un programa de televisión, el funcionario hizo la revelación de una medida nunca anunciada, pero advertida por los vecinos que reclamaban por lo que ya habían pagado. Es cierto que, como dijo el secretario municipal, una obra de asfalto es excesivamente cara y que los frentistas pagaron a valores históricos de la obra original y hay algunos que tienen más de 10 años. El asunto es que el espíritu de las denominadas contribuciones de mejora, más allá de que en su letra chica, según el funcionario, diga que al momento de ejecutarla hay que actualizar el valor de la obra y el valor de las cuotas, el espíritu era solidario, con lo que muchos vecinos pagaban a través de los consorcios, se iban haciendo las obras de los que ya habían terminado de pagarlos. Di Napoli determinó que no se hacen más y los frentistas que ya pagaron por el asfalto
no ejecutado, se quedan sin la obra ni la plata que mensualmente invirtieron. ¿Cómo se los va a compensar? Esa es la parte que no dijeron en todo el programa. En lo que sí podrá estar tranquilo el intendente de Santa Rosa es en cuanto a su controvertida RTO, revisión técnica obligatoria. Para los concejales de la oposición, la ordenanza municipal que la exige invade a las competencias provinciales, o sea que el municipio no tiene la autoridad para establecer una RTO obligatoria porque la normativa sobre la revisión técnica vehicular corresponde a la provincia de La Pampa. No se puede exigir por ordenanza, sino por ley. Llevaron el caso al Superior Tribunal de Justicia y este no le dio validez al reclamo, pero no por lo que los ediles argumentaron, sino porque ellos no pueden ser los que hagan el reclamo porque aceptaron la validez del tratamiento del por entonces proyecto de ordenanza en el año 2023. En una sesión puntual del Consejo Deliberante lo trataron, concejales oficialistas y opositores también, y la mayoría votó por su instrumentación. O sea, lo que el Superior Tribunal de Justicia determinó fue que los concejales no pueden judicializar lo actuado por el Consejo porque ellos fueron parte de lo actuado. Coloquial, no pueden jugar y, como perdieron, ir a la justicia para que cambie el resultado. El Superior Tribunal de Justicia no resolvió la cuestión de fondo, que sí la debería abordar si alguna otra persona jurídica lo reclamara. ¿Pero qué hicieron los ediles de la OPO ahora? Terminaron con la cuestión. Hicieron la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ya no respecto a la RTO, sino para que determine si efectivamente ellos podían o no hacer la demanda judicial ante el Superior Tribunal de Justicia. Un eventual tratamiento de lo demandado llevaría años, o sea, clean caja para copete. Ahora lo denunciaron penalmente al intendente. Con la RTO adjudicó el servicio a Técnica Sur mediante resolución sin la ordenanza previa que exige la ley. En el caso de las fotomultas, modificó el código de faltas por su cuenta para poder aplicar multas y notificarlas por correo electrónico. Se atribuyó funciones que no le corresponden, usurpando facultades exclusivas del Consejo Deliberante, dijeron. Más allá de eso, naturalmente fastidioso, incómodo, está Di Napoli después de haber naufragado su descabellada intentona de una elección interna para la cual pocos lo acompañaron. Tuvo que desistir y varios están sufriendo las consecuencias por haberse comido esa curva. Los gestos que le siguieron a ese fallido episodio en Santa Rosa muestran que el embrionario lucianismo quedó relegado. Las fotos de los promocionados encuentros de unidad exhiben al robledista Lucas Ovejero, próximo presidente del Consejo Local de Unidades Básicas, controlando el bloque de concejales oficialistas, postergando al presidente de bancada, aunque continúe en ese cargo, y abrazando a su virtual derrotado, José Luis Sander, aceptando que así han quedado las cosas. Y fue en Santa Rosa también, donde se registró una manifestación de unidad que, más allá del motivo puntual, reunió a militantes del peronismo de todos los barrios. Sí, puede ser un punto de unión del partido. La idea fue convocar a todos los sectores y como se puede ver hay gente de las distintas líneas que tienen el movimiento peronista de Santa Rosa, dijo Gustavo Vera, presidente de la Unidad Básica de Villa Parque, al interpretar la presencia de unos 200 representantes de todas las unidades básicas y también el flamante Consejo de Unidades Básicas que pidieron por la restitución del local donde siempre funcionó la unidad básica de la populosa Villa Parque. A pocos más de 2 meses para la presentación de listas de cara a las elecciones de octubre, pareciera incrementarse la cotización de la, hasta hace muy poco, irrelevante representación de la Libertad Avanza en nuestra provincia. Es llamativa la recurrente aparición del presidente de la Unión Cívica Radical, el achense Federico Guidugli. Si se dice General Hacha, se dice Abel Sabarots, ¿verdad? Federico Guidugli, decía, recurrentemente aparece cuestionando la anarquía nacional de su partido, hablando de las expectativas por ganar las elecciones del 2027 en La Pampa, pero para las legislativas de este año, asegurando que sería difícil sumar a la fuerza de Milei en el armado que tienen en Juntos por el Cambio. De 10 años, mucha confianza, entendimiento y puntos en común, dice. Porque nosotros creemos en una educación pública de calidad. ¿Solo eso los diferencia de Milei?
porque creemos en una educación pública de calidad, aunque repitiendo en cada nota, si un partido político se quiere sumar a lo que nosotros pensamos como provincia, yo no veo un problema. Es algo que se puede hablar. Es algo que se puede hablar. Es algo que se puede hablar, dice el presidente del radicalismo. Y en el PRO están más decididos. El diputado provincial Enrique Juan no anduvo con vueltas y se pronunció a favor de conformar una alianza sin condicionantes que incluya tanto al radicalismo como a los libertarios del partido de Milei. Daría la impresión que a la OPO la figura del presidente les mete cierto miedito y consideran mejor tener a los suyos adentro que disputándole electorado. Y en el PJ, Silioto sintió algo así como la liberación de potenciales ataduras cuando en la reunión partidaria nacional por Zoom acordaron que los armados electorales quedarán en manos de los gobernadores. O sea, no habrá injerencia de Cristina Kirchner, la presidenta del partido, que ya no estuvo conectada en esa reunión y cuyo propósito es confrontar con Milei. De hecho, el 25, después que el arzobispo García Cuerva le espetara en el Te Deum que la Argentina sangra en la inequidad entre los que se laburan todo y los que han vivido de privilegios que los alejaron de la calle, y preguntara cuántas generaciones más y hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas, Cristina se sumó preguntándose, ¿quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años? Y asegurando que están rascando el fondo de la olla porque no pueden remonetizar la economía, porque ahora les faltan pesos y dólares, porque el consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Entonces, como no quieren emitir para comprar dólares, porque saben lo que pasa con el tema del valor, o sea, es notable y siguen hablando del problema sin el abordaje. Y lo que es mucho peor, este sostenimiento que se está haciendo, posiblemente hasta las elecciones próximas de octubre, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable que puede terminar en default, dijo Cristina. Ese mismo día, 25 de mayo, Silioto dio varias señales. Por un lado, fue a celebrar la revolución en Winifreda, cuya intendenta, Adriana García, fue una de las que le sacó el cuerpo a Di Napoli, que la había nombrado compañera de desventura en su intentona por desplazar al gobernador en el partido. Reconocimiento a la lealtad, como lo había hecho con Ariel Rojas, que tendrá sus cloacas en el barrio Lougoché. Y por otro, en el discurso oficial destacó: la producción local no solo genera empleo, sino que también fortalece la identidad nacional y permite que los recursos permanezcan dentro de nuestras fronteras y, sin políticas que fomenten la industria propia, nuestros mercados se ven cada vez más dominados por actores externos, limitando la autonomía nacional y dejando a las y los trabajadores en una situación de indefensión y vulnerabilidad. El detalle: al discurso oficial, Silioto se lo dejó a Pascual Fernández, su ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, que tan alto perfil supo tener ni bien asumió, generando que muchos lo vieran como el hombre del ruso para las elecciones. ¿Será que, como el sol del 25, el consenso viene asomando? Desatado es un desastre. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.